Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Jueves a la tarde, 6 de la tarde de Miami, y como vieron en el post, distintos horarios en Latinoamérica y en Europa para estar hablando de otro tema relacionado con la fertilidad, con la reproducción humana. Hoy lo que me pidieron para hablar varias pacientes era el tema de lo que es o qué es la evaluación genética, qué test genéticos se hacen, biopsia embrionaria, y qué quiere decir el PGT, el test que se hace en el material que se obtiene de la biopsia embrionaria. Vamos a empezar primero con la evaluación genética. Y la primera evaluación que se hace es al hablar con la paciente, con el paciente, y obtener su historia personal, y por el examen físico potencialmente, ya estamos haciendo una evaluación genética. Hay ciertas enfermedades que son más comunes de presentarse en ciertos grupos étnicos. Por ejemplo, en pacientes negras, la anemia drepanocítica, la que en inglés se conoce como sickle cell anemia, es mucho más común. En pacientes de origen judío, ashkenazi, hay ciertos tipos de enfermedades como fibrosis quística y otras enfermedades metabólicas que son más comunes. Entonces, de entrada, de esa manera, podemos identificar cuáles test podemos hacer en la paciente. La Sociedad de Medicina Reproductiva, la Sociedad de Genetistas recomiendan que todas las personas que estén con el deseo de procrear, o sea que no es solamente la persona que tiene infertilidad, pero todas las personas con el deseo de reproducción y de tener un hijo tendrían que ser evaluadas para la presencia de fibrosis quística, de distrofia muscular, spinal muscle atrophy, hacerse una evaluación de la hemoglobina y del cromosoma X frágil o Fragile X chromosome. ¿Qué quiere decir esta evaluación? Ninguna de estas enfermedades son enfermedades que se van a mantener ocultas en una paciente si es que no tienen una historia. En realidad es lo siguiente, son enfermedades que para manifestarse tiene que haber un gen que esté mutado, que esté alterado, que va a ser recibido de la mamá y uno del papá. ¿Y qué es el gen? El gen es un segmento del cromosoma que tiene la capacidad de identificar, transcribir y formar una proteína que tiene determinada función. Cuando ese gen está alterado, porque tiene una mutación, tiene una alteración en la secuencia genética, tiene un problema en el ADN, entonces esa proteína no va a poder ser fabricada normalmente, va a estar totalmente ausente o va a estar fabricada de una manera anormal, y eso va a relacionarse con una función deficitaria o una función excesiva. Una de las enfermedades que se producen de esta manera, que son las más comunes, las más frecuentemente halladas, es la que se llama la fibrosis quística, que no tiene nada que ver con tener enfermedad fibroquística de los senos. Es algo totalmente distinto. Es una enfermedad en la que hay problemas de absorción gastrointestinal. Entonces los niños tienen problemas del crecimiento porque no pueden absorber los nutrientes adecuados, y también tienen problemas respiratorios muy serios porque los pulmones, los bronquios, los alveolos
tienen ausencia de esta proteína que favorece el intercambio de oxígeno con los glóbulos rojos. Entonces tienen problemas respiratorios muy serios. Para que la enfermedad se manifieste, hay que haber heredado un gen anormal, mutado de la madre y uno en las mismas condiciones del padre. Porque si solo hay un gen mutado, el otro que está normal va a ser suficiente, adecuado, como para poder producir esa proteína, y solamente ese gen, que de nuevo viene o del padre o de la madre, va a poder compensar por la ausencia de secreción del otro gen, que se da en todas las células del cuerpo. En este caso, de esta enfermedad en particular, que es la fibrosis quística. Este tipo de enfermedad tiene en común con todas las otras enfermedades genéticas que hoy vamos a estar hablando, de ser las llamadas genéticas recesivas o las que se denominan también ocultas, a diferencia de las que son dominantes. Se denominan recesivas porque, de nuevo, se tiene que haber heredado un gen anormal del padre y de la madre, o de la donante de óvulos, o del donante de esperma, o de los dos, para que se manifiesten. Lo que tienen en común es cómo se heredan, pero tienen realmente este grupo de enfermedades cientos de manifestaciones distintas. Ya hablé de lo que era la fibrosis quística. La anemia drepanocítica o el sickle cell anemia produce una anemia muy severa que también se manifiesta con obstrucciones a nivel renal e infartos de distintas zonas del riñón. Pero hay enfermedades que también causan distrofia musculares, hay enfermedades que causan ceguera o sordera, hay enfermedades que causan problemas metabólicos con la acumulación de distintas sustancias tóxicas en el hígado, en el vaso, en las neuronas, y que realmente muchas de ellas son muy serias, causando la muerte del bebé o de un infante al año, los 2 años de edad, como pueden ser la fibrosis quística en los casos más severos, porque en general en esta enfermedad la expectativa de vida está marcadamente reducida, pero no mueren a esa edad, en general mueren de adultos jóvenes, o, como dije, enfermedades metabólicas como Gaucher disease o Niemann-Pick, por el nombre de los investigadores que las describieron por primera vez, en las que hay problemas neurológicos severos. Este tipo de enfermedades también, aparte de tener los pacientes con las dos mutaciones, hay situaciones que se dan en las que hay una sola mutación, y esos individuos son llamados portadores asintomáticos o portadores ocultos. Usando el mismo ejemplo de la fibrosis quística, esta persona jamás va a manifestar la enfermedad, nunca. Eso es algo común en todo este grupo de enfermedades. Pero si forma una pareja con alguien que también es portador asintomático, hay un 25% de chance, 1 en 4, de que el bebé que vaya a nacer va a tener la enfermedad. Hay un 50% de chance de que el bebé va a ser portador asintomático, como son los padres, heredando cualquiera de las dos mutaciones de alguno de ellos. Y hay un 25% de chances de que no tenga absolutamente nada, de que absolutamente no tenga la enfermedad y no sea portador asintomático de ninguna de las mutaciones. Hoy en día, la mayoría de los pacientes que son portadores de alguna de estas enfermedades lo terminan sabiendo, porque forman una pareja con alguien que es portador de la misma enfermedad. Al no tener infertilidad, no recurren a ningún médico especialista como nosotros, y entonces, si logran el embarazo, tienen ese 25% de chance de que el bebé
presente esa enfermedad, que como ya les dije son potencialmente muy serias. Entonces, esa es la paciente que nos viene a ver ya teniendo un hijo, una hija con esa enfermedad, que a veces lamentablemente ha fallecido, y lo que quieren hacer es tener otro descendiente haciendo lo que vamos a hablar ahora de la biopsia embrionaria para evitar que vuelva a ocurrir en otro embarazo. El test que se hace para evaluar si los pacientes son portadores de esta enfermedad es un test de sangre. Es un solo tubo en el que se puede evaluar en las células nucleadas, los glóbulos blancos de la sangre, portadores de cuáles enfermedades este paciente son. Entonces, la mayoría de la gente son portadores de 2 o 3 enfermedades. Eso es lo más común hoy en día. Hay distintos test comerciales que evalúan por distintas enfermedades, pero la abrumadora mayoría son las mismas enfermedades y son aproximadamente entre 250 y 300 enfermedades que son evaluadas de esta manera. Es distinto evaluar una enfermedad que sea autosómica dominante, porque esas son enfermedades hereditarias, genéticas, en las que el paciente ya sabe que la tiene, se ha manifestado y con solo tener un gen anormal, el paciente lo va a manifestar. En estos casos también se pueden hacer la misma evaluación para evitar que el bebé tenga la enfermedad. Hay un 50% de chance que el bebé la tenga. Si no se hace ningún tipo de evaluación, hay un 50% de chance de que no la tenga de nuevo sin hacer ningún tipo de evaluación. La recomendación es hacer este test a todos los pacientes para evitar que tengan un bebé con alguna de estas enfermedades. Es una recomendación, no es una obligación hacerlo. Obligatorio, por ejemplo, sería hacer un test de VIH o hepatitis o ciertos otros test. Aquí es una recomendación que el paciente puede decidir no hacerlo y hay que preguntarle al paciente claramente por qué no lo quiere hacer y después tratar de convencerlo de la conveniencia de hacer el mismo. Una vez que se hace el test de sangre, se tiene una consulta con nosotros, con el médico de infertilidad y con un consejero genético para que le podamos explicar en detalle cuáles son las chances de potencialmente tener un bebé con alguna de estas enfermedades si es que no se hace la biopsia de los embriones, y también entender que si una paciente, por ejemplo, es positivo para fibrosis quística, la certeza del test es del 100%, o sea que esa persona sí es portadora del test de fibrosis quística. Pero si el test es negativo, de acuerdo a cuál es la enfermedad, no hay una certeza del 100% que esa persona sea negativa. O sea, que los test están diseñados y son útiles para disminuir la chance de que un bebé tenga una de estas enfermedades, pero lamentablemente no se puede anular totalmente porque la posibilidad de falsos negativos, o sea que el test me diga que una paciente no es portadora, no es del 100%. Voy a estar leyendo unos mensajes que me están mandando. Me pregunta
Bebita, ¿cómo se llama el test? El nombre técnico es donor screening or genetic screening. Los nombres específicos son nombres comerciales. Por ejemplo, nosotros utilizamos uno de un laboratorio, se llama SEMA4, pero hay test de iGenomics, eGenomics, hay test de Natura, de distintos laboratorios. Si ustedes le mencionan, quiero hacerme la evaluación genética de screening a cualquier médico de infertilidad, van a saber claramente cuál es el test que están hablando y de acuerdo a con qué laboratorio se maneje cada uno de sus médicos de infertilidad, van a decirles cuál test y dónde se puede hacer, que realmente, como les dije, es un test de sangre. Delia García me manda un mensaje que están súper felices con su beba, me imagino. Les mando un abrazo también a su familia. Federico le mando un abrazo también, que recién se unió desde Uruguay. Y vamos a hablar un poco de qué es lo que ocurre y para qué es la biopsia embrionaria, porque esto es lo que hablamos con el test genético y qué es lo que pasa si los dos miembros de la pareja o el hombre y la donante de óvulos o el donante de esperma son portadores de la, por ejemplo, fibrosis quística. Si no se hace la biopsia del embrión, hay aproximadamente un 25% de chance estadístico de que el embrión se vea afectado y que el bebé tenga esa enfermedad. De nuevo, son un grupo de cientos de enfermedades, algunas no son tan importantes como por ejemplo la ceguera a los colores, el daltonismo, que lo único que va a causar es el no poder reconocer ciertos colores. Pero hay otras que son muy serias como lo estuvimos hablando. Nosotros no podemos hacer que determinado esperma u óvulo que esté llevando un cromosoma sano sea el que se fertilice o el que fertilice al óvulo sano. Pero sí lo que se puede hacer es en el embrión evaluar si hay dos copias mutadas de ese gen, con la alteración que cause la enfermedad. Entonces es lo que tenemos que hacer con la biopsia embrionaria. El embrión, todos sabemos que es el óvulo fecundado. Cuando el óvulo se conecta con el esperma, en este caso que se va a hacer la biopsia, se recomienda hacer ICSI, que es la técnica en la que se coloca un embrión dentro del óvulo. Al día, si lo hacemos hoy, jueves, el viernes, vamos a ver si ese óvulo fertilizó. Después, el viernes sería el primer día, el segundo día es el sábado, el tercer día es el domingo. Uno va a mirar cuántas células tienen esos embriones. Históricamente, las biopsias al principio se hacían con el embrión más temprano de un día. Después pasaron a hacerse al tercer día, cuando el embrión tenía aproximadamente 7 u 8 células. Y hoy por hoy se hacen en general en el tipo de embrión que se llama blastocisto, que serían entre el quinto y el sexto día del desarrollo. Entonces, de nuevo, si hoy era el ICSI, la fertilización del óvulo con el esperma, se considera el primer día, déjenme contar, el viernes, sábado, domingo, lunes, entre el martes y el miércoles, se evalúan esos embriones que esperamos que sean blastocistos, que es el nombre que se designa al embrión más avanzado, que puede tener entre 100 y 150 células, y de una porción del blastocisto que se llama trophectoderm, que es la que en teoría va a originar las estructuras de soporte placentaria y no la porción del blastocisto, que es el macizo celular interno, la zona del embrión que va a originar a lo que uno denomina un embrión
cuando le estamos haciendo la ecografía a las 6-7 semanas de embarazo. Entonces, se le sacan unas 5 o 6 células del trofectodermo, lo que va a originar a la placenta, pero que todavía no es la placenta, y esas células se ponen en un medio de cultivo especial, se fijan y son las que van a ser evaluadas. Después de hacer esto, después de hacer la biopsia, al embrión lo tenemos que congelar, porque va a pasar unos 4 o 5 días hasta que podamos tener los resultados. Entonces, el embrión queda en el centro de infertilidad. La lectura de la biopsia no se hace en el centro de infertilidad, se hace en laboratorios genéticos especialmente diseñados para leer esas células. Hay solamente un par de laboratorios genéticos en todo Estados Unidos, entonces lo que hacemos nosotros es mandar en un container especial, en un servicio de Federal Express o UPS o algún transporte comercial, mandar las células separadas, identificadas de cuál embrión son cada una, a ese laboratorio, que puede estar en California, puede estar en Michigan, puede estar en Texas. Entonces, se le envían al laboratorio para analizar el ADN. Como estamos hablando de algo muy pequeño, estamos hablando de 4 o 5 células, y no es la célula lo que se va a analizar, lo que se va a analizar es el ADN de esa célula. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese ADN, agrandar la cantidad para que se pueda evaluar y podamos ver si el gen en cuestión que estamos evaluando está mutado o no. Entonces, la técnica que se utiliza es el PCR, que ya debemos ser todos expertos de escuchar tanto a los inmunólogos y los virólogos y los especialistas en enfermedades infecciosas por esta pandemia, hablando de la técnica de PCR para aumentar la carga viral en una muestra de un hisopado y ver si hay presencia del coronavirus. Perfecto, entonces esta técnica de PCR en la muestra del virus, para ver si el ARN del virus está presente, es la misma técnica que se utiliza para amplificar y multiplicar la cantidad de ADN. Haciendo esto, uno analiza, en este caso, de la mutación de fibrosis quística, si ese embrión tiene 2 mutaciones, tiene una o no tiene ninguna. Entonces, de esa manera vamos a poder identificar y decir que el embrión está totalmente sano y no hay ninguna mutación, es portador de alguna de las mutaciones recibidas o del papá o de la mamá, o tiene las 2 mutaciones. Si tiene las 2 mutaciones, el embrión directamente no va a ser transferido. Lo ideal sería transferir un embrión que no tiene ninguna mutación, pero como segunda opción se puede potencialmente transferir algún embrión que tenga una de las mutaciones, porque en teoría solamente va a ser un portador asintomático o un carrier. Pero por esta misma técnica, lo que también podemos hacer es identificar el número de cromosomas, ver cuántos cromosomas tiene ese embrión. El número normal es 46, son 23 pares. Hay 22 pares de cromosomas somáticos o corporales y hay 2 cromosomas sexuales. Los cromosomas somáticos se denominan del número 1 al número 22 y los cromosomas sexuales se denominan como la letra X o Y. Entonces, si se tienen 2X, XX es el complemento normal femenino. Si hay XY, es el complemento normal masculino, para dar un número total de 46 cromosomas.
¿Por qué es que la información genética está por duplicado viniendo del papá y de la mamá? Para que justamente en ciertos errores de la multiplicación del ADN, como son todas estas enfermedades, que la alteración de un solo gen no cause una enfermedad y que se pueda compensar con la otra. Esto es lo que la naturaleza ha hecho para evitar que todas estas personas tengan enfermedades si reciben solo una mutación. De nada serviría transferir un embrión que está libre de una mutación de fibrosis quística, pero que, por ejemplo, tiene lo que se llama una monosomía 7, la ausencia del cromosoma 7, o una trisomía del cromosoma 2, tiene un cromosoma extra del número 2. Cualquiera de esas dos alteraciones van a provocar que el embrión no siga desarrollándose o que el embrión, aunque se implante, va a terminar en un aborto espontáneo. Jamás va a poder nacer un bebé sano con esas anomalías en particular. Las que seguramente todo el mundo han escuchado nombrar son las aneuploidías, que son las alteraciones del número de cromosomas, cuando hay un cromosoma extra o le falta un cromosoma, del número 21, por ejemplo. Es la trisomía 21, conocida por el nombre de síndrome de Down. Down es el nombre del médico que describió esta enfermedad de manera exhaustiva por primera vez. O puede haber la falta de un cromosoma sexual, teniendo solamente 45 cromosomas en total con un solo cromosoma X, el síndrome de Turner. O puede haber 47 cromosomas X, X, Y en el síndrome de Klinefelter. Hombres muy altos, testículos pequeños, con infertilidad, muchas veces ausencia de la producción de esperma, la pelvis de una estructura ginecoide parecida a una mujer, que son todas aneuploidías que son compatibles con la vida en un bebé, y muchos de estos individuos pueden vivir por muchísimos años. El síndrome de Down tiene, como saben, la capacidad intelectual comprometida y a veces se asocian también problemas visuales y problemas cardiovasculares y de la aorta, pero son compatibles con una vida extrauterina, se denomina, con poder tener un bebé y que el bebé vaya desarrollándose. Hay otros síndromes de Williams-Patot con los cromosomas extras 16, 18, 13, que pueden nacer los bebés, pero que jamás van a poder desarrollarse o crecer más de un par de días de nacidos y terminan falleciendo lamentablemente. Una pregunta, ya vamos en media hora más o menos de estar hablando. Karen me está preguntando cuál es la diferencia entre PGD y PGS. Son las siglas en inglés de lo que se denomina Pre-Implantation Genetic Diagnosis, PGD. Pre-implantation es la evaluación de un embrión antes de implantarse. Al embrión lo tengo en el laboratorio y lo estoy evaluando antes de que se implante en el endometrio, en la cavidad del útero. Genetic, evaluación genética, diagnosis. Es porque uno estaría en esta situación averiguando exactamente con la biopsia embrionaria si hay o no las mutaciones, de nuevo, como ejemplo, de la fibrosis quística. PGS es Pre-Implantation Genetic Screening. Es aquí cuando hacemos la evaluación del número de cromosomas. No estamos diagnosticando exactamente si hay o no una enfermedad, sino que estamos evaluando el embrión para ver el número del mismo. Hoy por hoy ya esta denominación no es lo que estamos usando y se utilizan las siglas PGT,
Preimplantation, lo mismo. Genetic, lo mismo. Technique. Y se le agrega una A para ver si hay una aneuploidía, una alteración del número de cromosomas. Y si es el PGT-M, si es que hay una mutación en particular, como estuvimos hablando, de la fibrosis quística. Entonces, para recapitular un poco lo que estuvimos hablando hasta ahora, es primero los test genéticos, los test de sangre, lo que se denominaría el screening, genetic screening, con los distintos nombres comerciales como ya les mencioné. Después hablamos de la biopsia embrionaria y me están preguntando de Santa Fe, de la provincia una provincia de Buenos Aires, de la Argentina, perdón, al norte de Buenos Aires, me preguntan si se hace la biopsia embrionaria, ¿es útil hacer después el genético fetal? Bueno, lo que estamos hablando de esto es lo siguiente. La biopsia embrionaria tiene una certeza aproximadamente del 99,2%. Quiere decir que en ese porcentaje de casos lo que me están informando es lo correcto. Es lo que verdaderamente está ocurriendo. Pero piensen de nuevo, estamos evaluando 4 o 5 células nada más. Imagínense qué tan pequeño es eso. Es agarrar un embrión, por ejemplo. Si uno tiene 1 milímetro y divide ese milímetro 12 veces, alrededor de 80, 100 micrones, es el tamaño de un embrión, de un blastocisto. Un blastocisto que está lleno de líquido y que tiene alrededor de 100, 120 células. O sea que una célula es todavía mucho más pequeño que esto, mucho más chico que una milésima de milímetro, para que tengan una idea de la cantidad del ADN y de cómo se hace esta técnica. Entonces, Floralsol, que me está preguntando si vale la pena hacer el genético fetal, que serían las técnicas invasivas de hacer la biopsia de vellosidades coriales o el CBS o la amniocentesis, que es básicamente cuando alrededor de las 16 semanas o más tarde se clava una aguja en el abdomen para obtener líquido amniótico y evaluar ese líquido amniótico. El CBS o la biopsia de vellosidades coriales es la obtención por vía vaginal en general de tejido placentario un poco más temprano en el embarazo, alrededor de las 11 o 12 semanas, o también puede ser hecho más temprano. Estas técnicas son muy buenas a nivel de la certeza, de la seguridad del resultado. Se consideran el gold standard y potencialmente tienen el 100% de certeza. El problema que tienen es que se puede perder el embarazo por hacer esta técnica. Aproximadamente como máximo se calcula que puede ser un 1% de chances de perder el embarazo. Lo trágico sería, en una biopsia que está normal, biopsia embrionaria que está normal, decidir hacer un CBS, un CBS, biopsia de vellosidades coriales, una amniocentesis, que se pierda el embarazo y que uno termine confirmando que el resultado era normal. Entonces es como haber hecho la nueva evaluación para tener una certeza extra y se termina perdiendo el embarazo. Esto es una decisión para tomar entre la paciente, la pareja y el obstetra. Distinto es el diagnóstico genético fetal que se hace por sangre. Entonces la duda puede surgirles es ¿cómo le vamos a sacar sangre a la mamá que está embarazada y ver si hay ADN fetal? Porque sí hay ADN fetal
en la circulación de la madre. No hay células fetales, pero segmentos de células sanguíneas del feto que se destruyen y parte de ese ADN atraviesa la placenta y pueden ser detectados en la circulación materna. Entonces, se evalúan ciertos cromosomas, no todos, y eso es lo importante a tener en cuenta. Se evalúa, dependiendo del test, creo que recordar exactamente, pero no se guíen exactamente por lo que estoy diciendo. Yo creo que es el cromosoma número 13, 16, 18, 21 y los cromosomas sexuales, el X y el Y. El resto de los cromosomas no son evaluados cuando se hace la técnica de obtener una muestra de sangre de la madre, porque se considera que estos cromosomas son los que, si el embarazo continúa, puede nacer un feto que sea un bebé y que tenga alguna de esas alteraciones. Todo el resto de las alteraciones que no se evalúan, el cromosoma extra 1, 2, 3, etcétera, etcétera, si llega a tener ese embrión alguna de esas alteraciones, no es compatible con la vida extrauterina, y lo que va a ocurrir es que la paciente embarazada va a terminar teniendo un aborto espontáneo y va a perder el embarazo. Pero no son todas las enfermedades, las aneuploidías, que se evalúan en esta situación. Hacer el análisis de sangre no le veo absolutamente ningún problema como para agregarle una capa extra de seguridad a la biopsia que se hizo. Pero hacer los test invasivos hay que analizarlo individualmente en cada situación para que la paciente entienda bien si es ventajoso o no hacer este tipo de biopsia. Le mando un saludo al doctor Jorge González de Guatemala, un gran amigo, y felicitaciones porque tiene un centro de infertilidad en Guatemala que es muy, muy exitoso. A Rachel Cruz, ahí la estoy viendo, le mando un beso muy grande, que creo que me está escuchando ahora. Por ahora no hablamos de los test genéticos que la mayoría de las pacientes identifican como el que se va a hacer o se hace al principio del embarazo, que es el cariotipo. El cariotipo es la evaluación que se le puede hacer al papá, a la mamá, a los miembros de la pareja en sangre para evaluar los glóbulos blancos y ver qué cantidad de cromosomas tienen. Como dijimos, el número normal son 46 cromosomas XX o XY. En ciertas situaciones es útil hacer la evaluación de los cromosomas de los miembros de la pareja. Por ejemplo, cuando la pareja tiene una historia de lo que se llama abortadora habitual, abortos espontáneos me estoy refiriendo, lo que en inglés se llama como recurrent pregnancy loss o habitual abortion. Son las pacientes que no tienen problema en general de quedar embarazada, pero el embarazo se pierde y no pueden continuar muchas veces más allá del primer trimestre. En este tipo de pacientes se hace un cariotipo para ver si tienen un problema cromosómico que generalmente puede ser como una translocación, o sea que un segmento de un cromosoma, imaginemos el 14, en el momento de que esa persona era un embrión, se movió al cromosoma 18. Entonces, esa persona tiene toda la información adecuada, pero la tiene mal distribuida. Para su propia función, esto en general no le causa ningún problema. Pero cuando, ya sea en el esperma o en el óvulo, que tiene la mitad de la información genética, la distribución de esa información que estaba movida de un cromosoma a otro se va a distribuir de una manera asimétrica y entonces el embrión va a quedar con información extra o con información faltante, y esto puede ser el motivo
por el que esa pareja tiene pérdida repetitiva de los embarazos. El cariotipo también se hace en una mujer que quizás a una edad temprana empieza a tener un fallo prematuro ovárico, deja de tener menstruaciones o las menstruaciones son muy espaciadas, y entonces puede ser que esa mujer tenga el síndrome de Turner, el que dijimos que era 45X, o si no fue diagnosticado antes, porque las pacientes con síndrome de Turner tienen características físicas que en general son identificadas a una edad temprana, ser extremadamente bajos y ciertas características faciales que son fáciles de identificar, aunque intelectualmente no tienen absolutamente ningún problema. Es más común tener lo que se llama un mosaicismo, o sea que haya una cantidad de células normales, 46XX, y que haya una cierta cantidad de células 45X0. Entonces, ese Turner mosaico puede ser que se esté manifestando recién ahora porque haya una falla ovárica prematura. En esos casos, en la mujer se pide el cariotipo y en el hombre se pide muchas veces el cariotipo cuando hay un conteo de esperma muy bajo, porque algunas alteraciones en el cromosoma Y pueden causar ese conteo bajo. Entonces esa es la indicación del cariotipo. En algunos centros, en algunas situaciones, se hace de manera universal. La evaluación, nosotros, siguiendo la recomendación de la Sociedad de Medicina Reproductiva, la hacemos en ciertas indicaciones. Florersol me dice que están esperando a nuestro bebé, ya lo sé, les mando un abrazo gigante y ya semana por semana avanza el embarazo. Reina me dice que me escribió en privado y jamás le respondí. Le pido perdón, vamos a revisar el correo, no soy yo solo el que accede a esta cuenta, vamos a revisar eso. También tengan en cuenta que por mensajes privados yo no puedo dar consultas y recomendaciones de tratamiento de lo que puedas hacer. Lo podemos discutir al aire haciéndome preguntas así, pero a través de mensajes privados, por regulaciones que hay en los Estados Unidos, no podemos dar consejo médico específico, ¿no? Reina me está preguntando, la misma señora que me dijo que no le había respondido, si se puede transferir en día 2 después del el prelievo ovocitario, de la aspiración ovocitaria. Sí, se puede transferir, hoy por hoy no es lo que hacemos. En general los laboratorios que transfieren en el día 2 son laboratorios que no están avanzados, que no tienen la capacidad para seguir teniendo en cultivo durante 5 o 6 días un embrión, y entonces por eso recomiendan transferir antes. En general lo más recomendable es transferir en el útero un embrión del 5º o 6º día, porque permite una selección natural y porque fundamentalmente el embrión del 2º día es un embrión que está normalmente en la trompa. El embrión del 5º día es el que está en el útero. Entonces, colocar un embrión que tendría que estar en la trompa, colocarlo en el útero, es otro motivo que cause quizás no una tasa de embarazo tan elevada. Déjenme ver acá otras preguntas. Ninfa me pregunta, si tiene problemas de tiroides, ¿hay promesa de quedar embarazada? Bueno, los problemas de tiroides pueden ser o por un exceso de función tiroidea o por una falta. Si se corrigen las dos, o cualquiera de las alteraciones que tenga la paciente, una paciente en general no va a tener las dos, pero cualquiera de las dos, entonces
la función tiroidea que está normalizada no va a ser la causa de que no logre un embarazo. Pero ese es solamente un factor, porque podemos tener una paciente que tiene una falla ovárica prematura, una disminución de la calidad de los óvulos, le corregimos la función tiroidea y no hacemos nada más. Entonces, solamente con corregir la función tiroidea no vamos a lograr que haya un embarazo. Déjenme ver otras preguntas que me estaban haciendo. Ya ni sé qué botón estoy tocando por acá. Hay gente que me pedía estar presente, pero creo que lo vamos a dejar para otro momento. En el último Instagram Live dejé entrar a una paciente y resultó que había apretado el botón por equivocación y ella estaba manejando y estaba solamente escuchando el Instagram Live y tuvimos que cortar para que no tenga ningún accidente. Entonces, evaluación genética, biopsia embrionaria, tenemos los embriones congelados y recibimos el resultado un par de días después de haber hecho la biopsia para decidir cuál embrión vamos a transferir. Prioritario sería transferir un embrión que tenga los cromosomas normales, 46XX o 46XY, y que si también estuvimos investigando por ciertas mutaciones, que no tenga ninguna mutación. Muchas veces las pacientes me preguntan cuál es la calidad del embrión, si son embriones buenos en relación a cómo lucen bajo el microscopio. Y siempre les mencionamos que realmente como lucen al microscopio, la forma que tienen es relativamente no tan importante como los otros estudios que le hicimos, porque en mismo grupo de embriones de la paciente le podemos mostrar que podemos tener embriones de calidad óptima que tienen una neuploidía, un cromosoma extra o le falta un cromosoma. ¿Y cómo es que denominamos a un a un embrión y le asignamos cierta calidad? Déjenme tomar un poco de agua, por favor. Primero a ese embrión, y estamos hablando de un blastocisto, le asignamos un número del 1 al 6. El 1 es cuando se transformó de mórula, que es un embrión que tiene muchas células, 15, 20, 40 células, agrupadas que no se pueden ver los límites, y cuando empiezan a secretar un líquido entre esas células, ese sería el blastocisto, el número 1. Empieza a aumentar esa cantidad de líquido, va al número 2, 3, etc. Se empieza a formar una cavidad llena de líquido más grande. El embrión, que es el número 5, es el que está haciendo el hatching, como que está rompiendo la membrana que lo rodea y empieza a escaparse ese embrión por fuera, hacia afuera de la membrana, que es el paso previo para que se pueda lograr una implantación adecuada, ¿no? Entonces, perdónenme porque estuve tocando unos botones acá y ya ni sé qué es lo que toqué abajo, que alguien me estaba mandando un mensaje para participar en la charla. Entonces, estábamos hablando de que el embrión 5 es el que está hatching y el embrión 6 es el que está completamente hatch, que ya ha salido de esa membrana que lo está rodeando. Creo que apreté algo mal y apareció algo en la pantalla que no tendría que aparecer, la verdad no sé lo que es, pero lo voy a tener que dejar así porque no sé cómo sacarlo. Así que si les pido disculpas por eso, tendré que aprender más de esta tecnología. Voy a ver si lo hago así o si tengo, porque quiero borrar esto. Déjenme ver. Bueno, lo vamos a tener que, parece, dejar hasta que termine el live. Y les pido perdón por esto. Entonces, después del embrión, que estamos hablando del número 1
al 6, tenemos la calidad del mismo. Y son dos letras que están presentes, la letra A y la letra B, o la letra C o la letra D. Les dije dos letras, pero en realidad estuve mezclando el concepto. Déjenmelo aclarar nuevamente. Hay dos letras y cada uno de esos casilleros con letras pueden ser A, B, C o D. A es la mejor calidad, D es la peor calidad. Todo lo que sea A o B es de calidad aceptable, muy buena. Todo lo que sea de calidad C o D en general no lo es, y son embriones que morfológicamente no son tan adecuados. En general, si tenemos embriones que son CC o CD, son embriones que no se van a poder biopsiar porque no tienen la calidad adecuada para poder ser biopsiados. Y tenemos que entender, como dije antes, que uno puede tener un embrión que tenga los cromosomas bien y la calidad morfológica no sea la adecuada, pero igual lo vamos a terminar transfiriendo. Al final ya pude borrar lo que no había querido que aparezca, le pido perdón por todo esto, pero vamos aprendiendo mientras voy haciendo el Instagram Live. Los embriones durante todo este tiempo, después de la biopsia, están congelados. Una pregunta que muy comúnmente me hacen es ¿por cuánto tiempo los pueden tener congelados? Y es indefinido, porque hoy por hoy no se considera que tienen una fecha de vencimiento, que tienen un momento en el que no se lo pueda transferir más. De mi conocimiento, la mayor cantidad de tiempo pasada, desde el momento en que se congeló un embrión hasta que se transfirió, ocurrió en Australia, cuando luego de alrededor, creo que eran 22 años desde el momento del congelamiento, se transfirió un embrión y originó un embarazo y un recién nacido vivo. Eran embriones donados que se transfirieron no en la persona que originalmente los había formado. Entonces ya estamos llegando al final. Creo que hablamos de todo lo que nos habíamos propuesto, de los evaluación genética, hablamos de lo que era, de los test que se hacen, de las enfermedades recesivas, de las dominantes, hablamos del cariotipo, hablamos de la biopsia embrionaria, de qué es el PGD, el PGS, el PGT, y qué se hace con los embriones. Si tienen más preguntas, les quiero decir que me sigan preguntando. ¿Y qué ocurre a veces con los resultados de las biopsias que dicen indeterminada o no hay suficiente cantidad de ADN? Muchas veces vienen reportes en que a lo mejor tenemos 6 embriones que están normales, uno con una aneuploidía y una que la cantidad no fue suficiente porque la técnica de PCR no fue adecuada para multiplicar el ADN. Bueno, ese embrión se puede transferir, pero lo que hay que entender es que es un embrión como que si no estuviera biopsiado. No tenemos el resultado, no sabemos si está bien o está mal. Entonces nosotros sí transferimos embrión con la condición de que la paciente entienda bien, claramente, qué es las consecuencias de transferir ese embrión. Distinto es transferir un embrión que esté alterado. Si tiene una aneuploidía, un número inusual de cromosomas extrafaltante, nosotros no lo transferimos siguiendo la recomendación de la Sociedad de Medicina Reproductiva. Lo que es más cuestionable es lo que envuelve a los embriones que tienen un mosaico. Así como el mosaico que vemos en el piso, que hay un dibujo que no es uniforme, los embriones que tienen mosaico son aquellos embriones que tienen 2 líneas celulares presentes. Entonces, pueden tener una línea celular normal, 46XX, y algunas líneas celulares en poca o en baja cantidad, por ejemplo, con una trisomía 16.
o con una monosomía 2, o con elijan ustedes qué tipo de ausencia o extra cromosómica. Hay ciertos trabajos publicados en que se transfirieron esos embriones. En general son líneas celulares que no son compatibles con la vida. ¿Por qué? Porque el criterio es que el embrión potencialmente se puede autocorregir por sí mismo, y si el embrión tiene, por ejemplo, en algunas células monosomía 1, un solo cromosoma 1, incompatible con la vida, si esa línea va a seguir creciendo, esa cantidad de células se va a multiplicar y va a dominar, puede terminar ocurriendo que la paciente o no quede embarazada o pierda el embarazo. Y si va a predominar la línea celular normal 46XX, el embarazo va a determinar que sea un embrión, feto, que nazca un bebé y que no tenga problemas. Desde nuestro criterio, el problema es que potencialmente esa línea celular anormal, que tiene en este ejemplo la monosomía 1, puede ser que termine siendo las células que originen el cerebelo, o el bulbo raquídeo, o una zona del riñón o del vaso, y que a primera instancia uno no lo puede identificar, pero que después tengan un problema serio. Por eso, hoy por hoy, eso es bajo criterios estrictos de investigación, y la mayoría de los médicos que hacemos infertilidad no estamos de acuerdo en transferir este tipo de embriones. Saya me pregunta, trombofilia primaria con una enzima que se llama MTHFR C677. Es una mutación de esta enzima en la metabolización del ácido fólico. Hace 5 años atrás, Saya, yo te hubiera dicho que esto era muy importante y que hay que darte dosis altas de ácido fólico, 4 miligramos o más. Hoy por hoy se piensa que hay más del 50% de la población que tiene esta mutación y no sería importante y no sería la causa de las pérdidas de los embarazos. Pero ¿sabes qué? Tomar ácido fólico en dosis altas de 4 miligramos no requiere ni prescripción. Si lo compras en una farmacia regular, hay algunos ácidos fólicos que sí requieren de una prescripción, una receta médica, y como es un tratamiento tan sencillo se puede hacer a pesar de que no haya confirmación de esto. Un beso a María desde la ciudad de Buenos Aires. Ninfa me preguntó también de la hija que tenía el problema de la tiroides. Saya me da más información. Es que ha tenido 4 pérdidas en el primer trimestre con la mutación que hablamos de esta enzima. Bueno, hay que hacer una evaluación completa, hay que ver que el útero no tenga ningún problema anatómico, y si se descartan todas las otras causas potencialmente de pérdidas repetitivas de embarazo, sí, lo ideal sería hacer una biopsia y evaluar cómo están los cromosomas. Acuérdense, hay que hacer también la evaluación de los cromosomas de la pareja. Mi Cuba dice, si después de embarazos ectópicos usted cree que deba seguir intentando. Absolutamente sí, porque la recomendación sería eventualmente cirugía si es que no le sacaron las trompas, para sacárselas y hacer fertilización in vitro. Susana me ve mañana, esperamos buenas noticias, seguro que las vas a tener. Ya estamos llegando casi al final. Una paciente me dice que tiene 47 años y no ha quedado embarazada. Lamentablemente a su edad el problema puede estar en la calidad de los óvulos, pero siempre hay esperanza. La paciente más edad que ha quedado embarazada mía es de 48 años, pero es la excepción. Gracias Mariela de Argentina, que quedó en la pantalla lo que yo había puesto. Espero que no haya sido algún email raro o qué es lo que haya dicho, les pido perdón, yo lo pude terminar sacando. Creo que ya se está por terminar todo esto. Paciente de 40 años hizo IVF, pero a la semana 16 rompió la membrana y salió el líquido. Lamentablemente eso no está relacionado en general con el IVF, es una complicación obstétrica. Delia, le mando un abrazo, ya estamos terminando. Paulina Barroso, un beso muy grande. Los últimos 10 segundos, una alegría estar con ustedes, que me vayan preguntando, si no anótenlas para la próxima vez. Vamos a hablar
en una semana más, después decidiremos el tema. Gracias.